En nom de l'Assemblea Nacional Catalana, Tàrrega per la Independència, us vull donar les gràcies per la vostra assistència i agrair-vos i donar-vos la més cordial benvinguda. Estem aquí per escoltar la conferència El proceso de independencia visto desde Madrid, a càrrec del senyor Ramon Cortarello, que és politòleg i catedràtic de Ciències Polítiques de la UNED. Però primer voldria presentar-vos al senyor Antoni Colomer. El senyor Antoni Colomer Nafria va néixer el 1963 a Barcelona. És fill d'un matrimoni mixt, exemple de mestissatge català, és de pare català i mare castellana i té vincles familiars i afectius amb la terra de Castella. És llicenciat en farmàcia per la Universitat de Barcelona i màster en nutrició i ciències dels aliments. El 1995 va venir a les Terres de Ponent i el 2003, des del 2003, resideix aquí a Tàrrega, d'on són els seus dos fills i la seva dona. Al març del 2011 va participar en la Conferència Nacional per l'Estat Propi, que és el germen de la que seria l'Assemblea Nacional Catalana. És l'associació en la qual ha estat vinculat activament. Ha estat coordinador de la secció local de Tàrrega per la Independència i actualment és membre del Secretariat Nacional de l'ANC en representació de Tàrrega i de les Terres de Lleida. Senyor Colomer, quan vulgui. Bé, moltes gràcies. Voldria agrair primer de tot a l'Ateneu que ens hagi cedit aquest local. Aviam, com sabeu, estem ja preparant temps de fira i l'Ateneu, la sala gran, està ocupada, està una mica potes en l'aire, o sigui que no hem pogut estar a la sala gran, que haguéssim cabut amb molta més comoditat. I aquest és el motiu, perquè estan preparatius. Bé, jo us voldria donar les gràcies, primer de tot, d'assistir aquí un altre cop, i no és només un formalisme, és l'interès que demostreu per aquest acte i per tot el procés que estem vivint. Aviam, els moments actuals són històrics, indiscutiblement, i a vegades sento comentaris de gent que diu que està cansada de sentir cada dia alguna cosa o altra sobre el procés d'independència, que ja... Aviam, estem davant del major repte que pot tenir una nació, i és assolir el seu estat. Si algú està cansat, que s'ho faci mirar, perquè al capdavall què seria tot aquest procés si tinguéssim un buit informàtic al respecte? No el podríem assumir. Que ara mateix no es parlés de la circumstància més important dels darrers anys de la nostra història. Per tant, qui no vulgui sentir o escoltar, millor, notícies, que s'ho faci mirar. Però el buit informàtic que sí que tenen altres canals, això sí que s'hauria de mirar. Aviam, la diversitat és potser allò més desitjable en la natura. És natural la diversitat. Però vet aquí que la diversitat cultural és el principal objectiu a batre d'aquells pobles invasors. En el món actual, qui vol ser, el poble que vol ser, ha de ser un estat. I si no, no és res. I com a exemple, voldria recordar aquelles circumstàncies, realment no sé com descriure-les, a les quals el Parlament Europeu, essent president, el català precisament, no sé si dir José o Josep Borrell, havia de fer una intervenció a l'eurodiputat jo ho diré, Bernat Joan,
I resulta que, esperant la seva intervenció en català, el president li va encomanar a Durão Barroso que impedís el seu Parlament. Bernat Joan, sabent aquesta circumstància, va començar el seu Parlament en alemany. I Durão Barroso no va trigar més de pocs segons a prohibir-li la intervenció perquè deia que aquella llengua no era oficial en aquell Parlament i que estava prohibida. Clar, van començar a riure tots els eurodiputats alemanys i el Durão Barroso va demanar disculpes per la seva ignorància. A partir d'aquell moment, el català no està prohibit al Parlament Europeu, però qualsevol intervenció que es faci en la nostra llengua no consta en acte. És a dir, en català no serveix. Només sent un estat tindrem la possibilitat de defensar no només la nostra llengua i la nostra cultura, tindrem la possibilitat de defensar tots els nostres interessos. I no em vull estendre gaire més en aquest, perquè hi ha massa coses a dir. Bé, i el cas és que a Espanya, per anys que passin, no canvia res. Vull recordar la instrucció secreta, i està escrita entre cometes, que el fiscal del Consejo de Castilla, don José Rodrigo Vallalpando, va transmetre als corregidors del Principat de Catalunya el 29 de gener del 1716. Pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado. Bé, ja que ens remuntem a aquella època, vull llegir una piulada que he rebut precisament avui, que deia: es indignante ver cómo territorios que se unieron en pacíficas guerras ahora quieren desunirse con violentos referéndums. Si absurd és pretendre que un pardal sigui colom, també és absurd entossir-se a fer creure al pardal que no ho és. I bé, recordarem molts episodis com l'espanyolització de los niños catalanes o a la Pau, que afortunadament sembla que té data de caducitat. Bé, d'exemples n'hi poden haver molts. Recordem que quan l'imperi romà es va estendre per la península, ho va fer aprofitant els accidents geogràfics. Hi havia la via, ja ho diré, Augusta, i anaven dividint-se els terrenys, anant passant per les valls, aprofitant tots els accidents per tal de salvar els rius, de salvar les muntanyes, i així anaven ocupant tot el territori d'una manera natural, d'una manera ergonòmica. Bé, a Espanya, cap allà al segle XVI i més endavant, se'ls va ocórrer de fer una estructura radial, és a dir, travessar rius, travessar muntanyes. Bé, el cas és que actualment tenim exemples que segueixen volent travessar muntanyes i en comptes de fer l'eix del Mediterrani, volen travessar el Pirineu. Veig aquí que jo no hi entenc gaire d'economia, i no parlaré d'economia, tot i que és una de les disciplines que es poden fer números, i va molt bé de poder explicar les coses en números, tot i que sempre surt, com el nostre estimat Borrell, el José Borrell, vull dir que no pas cap altre, que
s'entossudeixen a donar les voltes als números. A mi el que m'agradaria és que es pogués quantificar la dignitat. Però bueno, no entraré en qüestions de xifres, però aviam, fent un símil del que seria, si algú disposés d'una màquina que tingués diversos motors, lògicament, segons la potència del motor, segons el treball que s'espera que realitzi aquest motor, se li donarà el combustible necessari. I a la resta de motors se li donarà en funció de les seves necessitats. Però veig aquí que si els motors tenen dret a vot, llavors es dona el combustible en funció del vot i el motor amb més potència és igual, ja s'ho farà, ja s'ho... Bueno, total que si hi ha tota una possibilitat de generar riquesa a través del comerç amb l'Orient, ja sigui rebent els vaixells que porten la mercaderia d'Orient, que venen pel canal de Suez i que en acabat han de passar han de donar la volta a la península Ibèrica i anar-se'n als ports d'Anvers i d'altres del centre d'Europa, perquè ja tenen la possibilitat de distribuir les seves mercaderies. Clar, si tinguéssim un eix ferroviari per donar-los sortida, vindrien aquí, a Catalunya. I no cal donar exemples. Fa 4 dies vam perdre la possibilitat d'una gran capacitat de negoci, de poder exportar cap a Orient cotxes Mercedes. I com que no hi havia la possibilitat de la infraestructura, doncs vam perdre aquesta oportunitat. I tot això genera llocs de treball. Però clar, al govern espanyol sembla que l'atur no li importa tant com l'obtenir vots. I per tant, ja en parlarem de l'eix del Mediterrani. Sort en tenim d'Europa que aquests no volen ni sentir parlar de fer un forat al Pirineu. I vull recordar unes paraules també d'un contraalmirant de l'Armada, Castro Méndez Núñez, que deia: España, la reina y yo preferimos antes honra sin barcos que barcos sin honra. I la història es va repetint i repetint i repetint. Bé, jo vull manifestar el meu agraïment als meus companys de Targa per la Independència per oferir-me el privilegi de presentar a una persona singular. Una persona que no té por a dir el que pensa, encara que el pensament es posicioni en sentit contrari a l'opinió oficial. Resulta gratificant poder escoltar veus amigues provinents d'Espanya, perquè qui més qui menys, tots tenim vincles afectius amb el país veí. I ens reconforta que ens entenguin. Que entenguin que el nostre procés no va contra res ni contra ningú. Únicament va a favor de ser. Ramon Cottarello i Garcia va néixer a Madrid el 1943. És escriptor, politòleg, és catedràtic de Ciències Polítiques de la UNED, tal com ja ha dit el nostre company, i volia citar alguns títols dels seus llibres: Rompiendo amarras, Memoria del franquismo, La antitransición, La democracia del siglo XXI, Política, Medios y Comunicación, Internet y redes, La desnacionalización de España, El sueño de la verdad, Los conflictos en la sociedad abierta, La comunicación política y las nuevas tecnologías, Ciberpolítica, las nuevas formas de acción y comunicación políticas i molts altres. I no vull deixar de mencionar el seu blog, Polinuro, cottarello.blogspot.com, amb articles i comentaris de rabiosa actualitat. I avui, precisament, el seu mur fa esment de la conferència que seguidament anem a escoltar.
Ramon? Hola, bona tarda. Moltes gràcies a l'ANC per la invitació per parlar sobre el procés d'independència a Catalunya. Moltes gràcies també a Antonio Colomé per la presentació i moltes gràcies totes i tots que han o són venidos a escoltar a un vell nacionalista espanyol. Un vell nacionalista espanyol que estima Catalunya i l'estimarà més quan sigui lliure. Perdonaran que haga uso de la lengua del imperio, que también recordaba a Antonio antes en la figura de ese rey. Ese mandato de la lengua es el imperio es la lengua, está en la gramática de Nebrija. Es más, es la dedicatoria que el propio Helio Antonio de Nebrija, tu tocayo, le pone a Isabel II y le dice: la extensión de la lengua es el arma del imperio. Y esa ha sido la finalidad del... No se oye bien, tengo a hablar más alto o comerme el micrófono. Pues no sé. Bueno, a ver, venga. ¿Ahora se oye bien? Estupendo. Pues eso, que me perdone, porque todavía tengo que venir a Cataluña y a hablar en la lengua del imperio, que les aseguro a ustedes que la adoro, pero me fastidia hacerlo aquí. La adoro, es la lengua en que me expreso, pero me gustaría hacerlo en catalán, así que con un poco de paciencia y esfuerzo por mi parte, y siempre que mis amigos catalanes no se empeñen en hablarme en español, que me hagan caso, porque es que es un mal concepto de la cortesía el que tienen. Como hay un español que no habla catalán, pues pasan al español. No, señor. Los españoles que se acostumbren a escuchar catalán y a hablarlo. Aunque sea pateándolo, todo el mundo aprende las lenguas pateándolas, hombre, así es como se hace uno las cosas. ¿O qué pasa? ¿Que la gente ha nacido aprendida? Pues no, señor. Las lenguas se aprenden practicándolas y cometiendo barbaridades y teniendo amigos que te digan: hombre, no se dice això, se dice de esta otra manera, hombre, estupendo. Además, siempre puede uno hacer un gala del sentido del humor. El otro día se me ocurrió subir un tuit que decía: un dia d'aquests em desperto català. Y puse la tilde mal, la puse, ¿cómo se dice esto? Aguda, ¿no? Es aguda, ¿no? Castellana. Y vino uno y me dice: hombre, estupendo y tal, pero mira, hermano, en catalán el acento no va así, va això. Y vino otro detrás, un catalán, y le decía: está muy bien que le corrijas, pero lo podías hacer en catalán, no en español. Le decía al otro. Y ya yo dije: esta es la mía. Así que le dije: oye, y de paso ya aprende la diferencia entre tilde y acento. Porque yo el acento lo había puesto bien, lo que había puesto mal era la tilde.
Claro, no es lo mismo. En fin, que estas son las cosas que animan la vida y no la mala uva de empeñarse en que la gente tenga que hablar una lengua por narices, porque viene por la cocina del imperio. Pero en fin, yo no venía a hablar de esto, venía a hablar del proceso de independencia visto desde Madrid. Y si han tenido ustedes la curiosidad de mirar el blog, habrán visto ustedes que hay una consideración que dice: si me atengo al título, duro 5 minutos. El proceso de independencia visto desde Madrid, fatal, horrible, a otra cosa. O sea, que ya, pero en fin, como también yo soy de Madrid y lo veo de otra manera, pues vengo aquí a exponer mis razones, que espero encuentren un ánimo más acogedor del que encuentran en Madrid, precisamente, donde tengo pocas ocasiones de exponerlas. Verán, he preparado mi exposición con algunas ilustraciones, espero que les entretengan, porque siempre esto de la palabra así a palo seco, aunque sea liviana y ligera, aladas palabras que decía Homero, pues llegan a ser un poco pesaditas, así que de vez en cuando por unos monos ilustran mucho y entretienen a la concurrencia. Y la exposición va a dividirse en 3 partes. Una, los antecedentes remotos, no se preocupen que no vamos a empezar con el Jurásico, aunque en mi país hay mucho Jurásico. El otro día decía un señor en la prensa que las primeras plantas habían aparecido hace 200 millones de años en España. Bueno, si no me veo de trovato hay que fastidiarse, qué conciencia tiene la gente del pasado del país, pero no haya problema, yo por antecedentes remotos no me voy tan lejos. Pero en fin, una pequeña aseveración respecto a esto. Otra parte dedicada al pasado más reciente, a los antecedentes, digamos, inmediatos. Los otros son los antecedentes mediatos, estos son los inmediatos. Y otra referente al muy interesante momento presente que estamos viviendo de modo bullicioso, de modo verdaderamente prometedor. Bueno, con respecto al pasado remoto, o al antecedente inmediato, vaya, se ve, ¿no? Bien, les he traído 2 imágenes, podría haber traído muchísimas más, pero les he traído 2 imágenes, unas imágenes que hacen referencia a algo que es muy importante en la conciencia nacional de los pueblos, que es su legitimación ideal, su idealización, su espiritualización. ¿Dónde está el origen de España? En la leyenda de Santiago. Santiago cierra España. Santiago montado en un caballo blanco, acochinando infieles. Esta leyenda pues da para mucho, incluso hay un lema que conocen ustedes de Santiago y cierra España. Saben además que ya en el colmo de la perfección teológica, la leyenda de Santiago, como el país tiene en principio 2 patronos, un varón, supongo que un apóstol es un varón, y una mujer, que es la Virgen del Pilar, había que unirlos, y ya saben ustedes que allá por el año 600 y pico de nuestra era, la Virgen del Pilar tuvo el detalle de aparecerse en lo alto de un pilar, por eso se llama Pilar, claro, aparecérsele a Santiago, que por aquel entonces vivía tranquilamente en su adolescencia, 600 años de nada, no tiene importancia, y dice el cronista que se le apareció en carne mortal. Porque sin duda en carne inmortal, claro. Se le apareció en carne mortal y le encomendó la tarea de salvar a España, de forma que ya está el círculo cerrado, ¿verdad? Entienden ustedes que la Virgen del Pilar es la patrona de España, por cierto, también de la Guardia Civil, pocas cosas tan españolas como la Guardia Civil, verdaderamente, y Santiago de Compostela, y ya la tenemos bien organizada. Caballo blanco de Santiago, acochinando infieles. Pero fíjense ustedes en la imagen de su derecha. Ese Santiago está en América. Los infieles son indígenas.
lo cual quiere decir mucho, pues primero acerca del tour operator que lleva a Santiago de España a América, segundo de la capacidad de extender el concepto de infiel masacrable a los pobres indígenas latinoamericanos, porque es el mismo, es Santiago, es el mismo Santiago, solo que habiendo cruzado el charco y cumpliendo su noble misión de asesinar o masacrar a la gente. Leyenda parecida tienen ustedes aquí. La nación catalana también se origina en una leyenda del mismo tipo. Sant Jordi, que es su patrón, también acochina infieles, también montado en un caballo blanco, con una insignia con la cuatribarrada, en fin, viene a ser lo mismo. De forma que si, digamos, obviamos otras consideraciones, habremos de decir que desde hace mucho tiempo, al menos 1000 años, porque este es Marçal de Sachs, un pintor catalán del siglo XI, más o menos. No hay una imagen de Santiago del siglo XI. La primera es del siglo XV, creo recordar. Luego se ha repetido mucho ya en muchos Santiagos. Por cierto, hay un Santiago muy interesante, muy curioso, un Santiago Matamoros, porque se llama Santiago Matamoros, tiene ese apellido. Santiago Matamoros, pintado por un catalán, Cusax y Cusax, que era un enchufeta del gobierno central, al que le habían dado la ilustración de las cájaras de fósforos. Así que en una de las veces pues pintó Santiago Matamoros, es un Santiago catalán. Y incidentalmente, les cuento a ustedes una anécdota que tiene bastante gracia, solamente para introducir un poco de distensión en el ambiente. ¿Saben ustedes que la única capilla gótica que hay en todo el continente africano está en Melilla? Solo hay una capilla gótica en toda esa inmensa extensión que es el continente africano. Por más es lógico, porque el gótico pues, es una cosa europea, pero en fin, los españoles la llevaron a Melilla, tierra de infieles y de moros. ¿Saben ustedes a quién está dedicada? A Santiago Matamoros, en Melilla. Claro, indica mucho sentido la diplomacia de los españoles. Bueno, pues Sant Jordi y Santiago, los orígenes y la legitimación ideológica y simbólica de la nación vienen a ser la misma. Esas dos naciones, España y Cataluña, concebidas como naciones, de acuerdo con todos los conceptos que ahora manejaremos un poco sin aburrir mucho al personal, acaban unidas, como decía muy bien Antonio antes, en pacíficas guerras. En una pacífica guerra acaban unidas, en una pacífica guerra, en una unidad de destino universal, que decía José Antonio Primo de Rivera, el primo de otro Rivera, aparecen unidas, y esa unidad pues está aquí perfectamente iconográficamente representada en un billetito de 1000 pesetas que ya no significa nada, pero son los reyes católicos, la unión de la corona de Aragón y Castilla, que ha dado origen después a toda esa leyenda. Hay, si quieren ustedes, 3 momentos en esa localización, digamos, esa focalización de la idea de nación. Vaya por delante que el servidor de ustedes es partidario de la definición de nación dada por un gran antropólogo británico reciente, vivo, que da una explicación pues suficientemente laxa y absolutamente admisible, dado que no hay ningún criterio objetivo que defina una nación. Pues el hombre, que se llama Benedict, dice, mire, una nación es una comunidad imaginada. Y si lo ponen ustedes en castellano cotareliano, que es el mío, es decir, mire usted, una nación es la conciencia de un grupo de gente que dice que es una nación porque tiene esa convicción subjetiva y lo demuestra. Bueno, pues si eso es así, es obvio que Cataluña es una nación. Que lo sea España, lo vamos a ver ahora, pero Cataluña sí, desde eso, desde tiempo inmemorial. Una nación que ha dado importantes contribuciones al acervo de la humanidad. De eso tampoco cabe duda.
en los orígenes. En este segundo momento, vamos a decir que hay dos Naciones Unidas, España y Cataluña. Bueno, por la Corona de Aragón, y dentro de la Corona de Aragón, Cataluña, respetada como nación dentro de la Corona de Aragón, por cierto, mucho más de lo que lo fue después. ¿Es España una nación en este momento? Pues hombre, si escuchan ustedes a mis compatriotas, sobre todo los más conservadores, ese prodigio de objetividad al que han encargado la biografía del general Franco, un seguidor suyo. Pues hombre, no hay ninguna duda, España es nación, pues eso, desde hace 200 millones de años, es un poco más cerca, pues eso. Cuando dicen Séneca era español, o García era español, tal. Lo es a finales del siglo XV, cuando la unión de las dos coronas. Pues, hombre, eso es relativo. Hay entonces un concepto de nación en boga, ciertamente, sí, es un concepto medieval de nación, es verdad. Ese concepto de nación se maneja en el Concilio de Constanza, de comienzo del siglo XV. En él se vota por naciones y se reconoce la existencia de una nación italiana, francesa, alemana, inglesa y española. La española llega tarde, pero eso es una característica de los españoles. Llegan tarde, llegan un año tarde, pero llegan y son reconocidos como naciones. ¿Pero qué concepto de nación es ese? Pues es un concepto muy pegado a su etimología. Es el conjunto de la gente que ha nacido en un mismo lugar, con independencia de cualquier cosa. Si van ustedes a la Universidad de Bolonia, que era una universidad que por aquel entonces ya llevaba 300 años abierta, si van ustedes hoy, verán ustedes que en las paredes de la Universidad de Bolonia hay muchos escritos de mucha gente que ha pasado a lo largo de los siglos por ahí. Muchos dicen ser nación salmantina, nación bilbaína, nación soriana. O sea, el concepto de nación que estamos manejando ahora es un concepto de nación premoderno, medieval. Ese es un concepto que afecta a Cataluña y que afecta a España. Si España es o no una nación, lo veremos en el tercer momento. El tercer momento es el que mucha gente decide, este es el momento de la eclosión de la nación española. No que la nación española haya aparecido, sino que los españoles por fin se han percatado de que son una nación, porque hasta ahora no se habían enterado. Ese momento es el del alzamiento contra los franceses. Ahí cuelga la idea de la nación, del nacimiento de la nación española. Es curioso porque, claro, resulta que es una sublevación de los españoles, incluidos los catalanes, en contra de los franceses, que son los que han inventado la idea de nación que estos ahora se apropian, porque esa idea de nación procedente de la Revolución Francesa es la idea de la soberanía del pueblo en armas en contra del tirano, es la nación liberal aferrada a un texto constitucional de libertades y una declaración de derechos que a los poderes públicos tradicionales españoles de siempre, de antes y de ahora, repugna. Claro, resulta sorprendente que la parte más reaccionaria admita el nacimiento de una hipotética nación española justo en el momento de la sublevación contra el francés, que son los que han acuñado ese concepto de nación contra el que ellos luchan. Eso es que es muy difícil de entender, y tan difícil es que es incomprensible. Es incomprensible, pero así ha funcionado. Y efectivamente, si ven ustedes, con motivo del segundo centenario del año de 1802, creo que fue 1802, pero también pudo ser de 1808, no me acuerdo muy bien, la Comunidad de Madrid, bajo mandato de la señora Aguirre, hizo grandes efemérides para celebrar el segundo centenario de la nación española. Subvencionaron una película espantosa de un director muy afín al régimen y consagraron ese momento de nacimiento de la nación española. Durante todo ese tiempo, el concepto de nación española ha estado en cuestión. Lo que no ha estado en cuestión ha sido la personalidad de Cataluña como nación. No de derecho, porque nunca se les ha dejado predicarla, sino de hecho. Ese es un mapa de mediados del siglo XIX y en ese mapa los españoles reconocen
que hay una España uniforme, esta que ven ustedes aquí, en la parte izquierda, una España foral, los territorios vascos, y una España asimilada, que es la antigua Corona de Aragón y muy especialmente Cataluña. Es decir, la personalidad de Cataluña como nación se ha mantenido a lo largo de los siglos, incluso en contra de las declaraciones y las elaboraciones y justificaciones y legitimaciones que se han venido haciendo a lo largo del tiempo. La Constitución de 1812, que todos los españoles veneran, porque la consideran la primera y más liberal de nuestras constituciones, dice que España es la unión de los españoles de ambos hemisferios. Eso quiere decir que para que entonces, lógicamente, los diputados chilenos, guatemaltecos, mexicanos, pues eran considerados españoles. O sea que la idea que tiene España de sí misma como nación es más bien elástica, porque en poco tiempo esos españoles dejarían de ser españoles. Y eso seguiría pasando con el Imperio Español. De forma que ha habido un problema desde siempre con España, que mis compatriotas se niegan a admitir, que es que España probablemente no sea una nación, sino un imperio. Un imperio que engloba varias naciones, una de las cuales, la castellana, ha decidido que ella es la nación española y que le corresponde dominar sobre todas las demás. Y ese es un error muy grave, claro, y un error de autopercepción, que mientras afectó a las posesiones del imperio, digamos, ultramarinas, pues bueno, era doloroso, era un desgajamiento, pero no parecía poner en cuestión la esencia misma de la patria. Se independizó América entera, y más o menos un siglo después se independizarían, bueno, militares, pero se independizarían Cuba, las Filipinas, otras islas de la zona, Puerto Rico. La cita de antes del almirante Méndez Núñez está muy bien puesta. Recuerden ustedes que esa es una guerra, la guerra hispano-norteamericana, también llamada Guerra de Cuba, que no sé dónde estudiarían ustedes historia en el bachillerato. En el libro que yo estudié de historia, en la historia que a mí me enseñaron, la Guerra de Cuba prácticamente no existía. Se había producido una especie de pequeña desgracia y de repente los madrileños, que es todo lo que encontraba reflejo en el libro de historia, porque el resto de los españoles no contaban, los madrileños descubrieron que se habían quedado sin las últimas colonias imperiales y por la tarde decidieron irse a ver los toros. Bueno, es comprensible que a la gente no le guste festejar sus derrotas. Son ustedes los catalanes rarísimos, son los únicos que tienen un día nacional festejando una derrota. Eso tiene mucho mérito, no crean ustedes. Claro, el problema es que los españoles podrían tener 365 días nacionales así. Entonces es otro problema distinto, porque claro, la Guerra de Cuba no es... causó una crisis muy grande, la conciencia del desastre, la crisis, la generación del 98, todos los intelectuales españoles preguntándose qué nos ha pasado, qué desgracia ha pasado, hemos perdido todo, madre mía. Sí, pero había por entonces un escritor del que no quieren acordarse mucho porque era tan falangista que hasta los falangistas les parecía excesivo, que se llamaba Jiménez Caballero, que estaba además un poco para allá, que decía, pero ¿qué me vienen ustedes a mí hablando del 98? Pero si hay 13 98, si empezamos con los Países Bajos, seguimos con el Rosellón, la Cerdaña. Efectivamente, así es. Es un imperio que ha ido perdiendo sus posesiones ultramarinas, extraterritoriales, a lo largo de los siglos. Cuando un servidor de ustedes, y muchos de los aquí presentes no lo pueden ustedes ocultar, nacimos, el Sahara era español, y Fernando Po y Río Muni eran españoles, eran españolas, y de vez en cuando Franco inauguraba aquella cosa que le llamaban las Cortes, veía uno a los moros en Chilaba
pasando por allí, haciendo como que hacían algo. Claro, hacían el ridículo, pero el ridículo hacían todos los demás también, de forma que daba igual. Pero eso era España. Y Fernando Po, hoy Guinea, Fernando Po y Río Muni eran España, y el Sahara era España. Y dejaron de ser España por arte de Birlibirloque. Tampoco nadie se acordó de eso. ¿Por qué? Porque eran extraterritoriales. Hay un escrito de Ortega. Ortega, saben ustedes que se preocupó mucho, es el filósofo español por definición, se preocupó mucho por estos asuntos, la creación de las provincias y todo lo demás. Hay un escrito de Ortega llamando la atención y dando una especie de grito de agonía. Bueno, sí, esto le pasa al imperio, pero ¿y qué pasa con Cataluña? Y ahí se produce la ruptura. Ahí se produce la ruptura. Pero Cataluña es España. ¿Cómo se va a independizar una parte de España de España? Pero ¿y si no es España? Horrible drama el de la generación del 98, que no saben por dónde ir, porque claro, efectivamente, eso ya no es perder una colonia ultramarina. No, eso es perder mucho más. Eso es reconocer esa sospecha de que España no ha conseguido articularse como conciencia nacional como lo consiguió Cataluña, y que pues está pagando las consecuencias. Pierde lo que desde cierto punto de vista puede considerarse una colonia más, no la última, porque detrás vienen los países catalans. Y no solamente los países catalans, vienen los territorios vascos, y vienen los paisanos da miña terra, que yo soy de origen galego. Mi abuelo era no solamente gallego, sino galleguista, fíjense qué horror. Y tienen mucho, lo valoran mucho los galleguistas, yo también, pero ¿por qué mi abuelo? Y claro, ahí hay un problema de identidad nacional y un problema de conciencia nacional muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Pues verán, porque a partir de la guerra de Cuba, y les voy a poner a ustedes una imagen solo para fastidiar. Esta es una fotografía del momento del Tratado de la Firma de París, donde España renuncia por imposición de los Estados Unidos a sus colonias de Filipinas, etc. Esa fotografía, convertida en cuadro de un famoso pintor norteamericano, preside hoy la sala de tratados de la Casa Oval de los Estados Unidos, donde se reúne el gobierno de los Estados Unidos, hoy. De forma que cuando los representantes de España van a visitar a Obama, no sé, Felipe preparado lo que va a hacer, pues va a tener que tratarse ese cuadro, que es una, digamos, fijación de una derrota que definitivamente saca a España del concierto de las naciones, de un modo rotundo y total. Piensen ustedes qué tipo de información podía tener el Imperio Español para aceptar una guerra con los Estados Unidos en 1898, sin flota, sin ejército, sin industria, contra la potencia industrial y militar que ya entonces era la más importante del mundo. ¿Qué tipo de información tenía? ¿Qué tipo de inteligencia? Pero ¿cómo se meten en una guerra unos barcos cuyas baterías no llegaban ni a la mitad de distancia de los barcos del enemigo? Cuyo sistema de comunicaciones era tan desastroso que algunas de las posesiones que fueron atacadas por los norteamericanos no sabían que estábamos en guerra con los Estados Unidos, porque no nos había llegado la comunicación. Claro, es que verdaderamente es una triste historia, como dice un famoso poeta catalán, Gil de Viedma. Historia de España es una historia triste porque acaba mal. Por cierto, cuñado de doña Esperanza Aguirre.
que se llama Esperanza Aguirre Gil de Viedma. Claro, ese momento del 98, donde se produce esa sacudida de la generación del 98, se recoge la tarea del regeneracionismo y se piensa qué diantres ha pasado con España, y se plantea esa cuestión de, mire usted, es que España simplemente le ha dado la espalda a Europa durante siglos. Muchísima verdad es eso, no solamente le ha dado la espalda, sino que la ha combatido. El resultado de haberse opuesto a las corrientes europeas desde la Reforma, es decir, de haber acaudillado la Contrarreforma, de ser la España de Trento, de haber formado la Compañía de Jesús, de haber estado en contra de la Ilustración, de haber defendido lo contrario de lo que los europeos vinieron defendiendo, ha sido este desastre. El desastre del 98 y el del siguiente 98 y los que vengan después. Esa falta de conciencia de que no es un problema de, como decían los regeneracionistas, los del 98, de España tiene que volver a Europa. Pero hombre, eso no se hace como así como así. Usted no mete a la fuerza en un club a una gente que es radicalmente contraria a lo que ese club defiende. Les pongo un ejemplo solamente, una cuestión que los historiadores, supongo que aquí habrá historiadores, llaman una cuestión contrafáctica, pero que sirve mucho para ilustrarnos. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado en el mundo y en Europa si la Armada Invencible llega a triunfar? Imagínenselo. Si la Armada Invencible conquista Inglaterra, adiós liberalismo, adiós tolerancia, adiós ilustración, adiós todo, y ahora estaríamos pues como está España. Claro. ¿Y aquí qué ha sucedido? Pues bueno, pues ha sucedido una cosa bastante evidente. Que en ese barco de incompetencia y locura, que ha sido el mantenimiento de una experiencia imperial que no ha querido reconocer su fracaso como imperio ni ha sabido reciclarse en nación. Las razones son muy diversas, hay muchas, no podemos entretenernos en ellas, pero desde luego hay dos que son evidentes, con un colofón. Uno, el mantenimiento de la dominación de una oligarquía financiera y terrateniente que no ha tenido el menor interés en mantener una nación española en ninguno de sus términos, y dos, la opresión sistemática de la Iglesia Católica que ha dominado el país en la forma del nacionalcatolicismo. Y esas dos fuerzas tremendas que han tenido atenazada a España durante 300 años son los responsables de este desastre, que adquiere carta de naturaleza cuando los historiadores descubren, y no solamente los catalanes, que han hecho mucho, por supuesto, por descubrirlos, sino también muchos españoles y de otro tipo, que España es un país distinto, diferente del resto de Europa, porque no ha tenido revolución burguesa. No ha tenido revolución burguesa, ni ha tenido ilustración, ni ha tenido liberalismo, ni ha tenido nada, y eso se nota un montón. Y claro, en las relaciones entre España y Cataluña eso se nota especialmente, porque mal que bien los catalanes sí las han tenido. Sí ha habido un desarrollo industrial, sí ha habido un ascenso de la burguesía que es patente, y les voy a poner también un ejemplo de lo irrisorio de esta situación. El primer ferrocarril que se abre en España es el que une Barcelona y Mataró, como saben ustedes muy bien, allá por 1840 y tantos. La primera línea del AVE que se abre en España en el siglo XX es entre Madrid y Sevilla. Ahora díganme ustedes cómo se explica eso. Y díganme ustedes si conocen ustedes o si les ocurre alguna razón para que la primera línea del AVE en España sea Madrid-Sevilla, alguna razón distinta que el hecho de que el gobernante de Madrid era sevillano. Alguna otra. Porque que el primer ferrocarril sea Barcelona-Mataró responde a un interés económico, mercantil y comercial bastante claro. Que el primer ferrocarril del AVE sea Madrid-Sevilla, ¿a qué obedece? Pues a la sempiterna indolencia e incompetencia de España, que ha tenido que lidiar con les he puesto un par de imágenes para no entretenerme,
en algo que conocen ustedes mucho mejor, ha tenido que lidiar con el hecho de que precisamente a lo largo del siglo XIX, cuando se plantea esta cuestión de la nación española, la nación catalana, etc., surge el nacionalismo catalán y va surgiendo poco a poco a lo largo del siglo XIX, va creciendo desde los Jocs Florals, desde el comienzo de los Jocs Florals, pasando por una serie de estadios, de episodios que conocen ustedes mejor que yo. Las bases de Manresa, la Mancomunidad, el primer proyecto de estatuto, la Constitución catalana, el Estatuto de Núria, hasta la Guerra Civil, el franquismo y el Estatuto de Sau. ¿Qué es lo que ha hecho el nacionalismo catalán? Crecer y afirmarse en un proyecto expansivo que está en la esencia misma de la concepción nacional, del nacionalismo decimonónico, a través del llamado principio de las nacionalidades, que Pi y Margall, que fue presidente de la Primera República Española, saben ustedes muy bien, recoge a su vez de Mazzini. La idea de que donde existe una nación cultural, esa nación cultural tiene derecho a tener su propio Estado y convertirse, por lo tanto, en una nación política, porque la única manera de defender su identidad como nación cultural es tener los instrumentos políticos y jurídicos que lo garanticen. Eso es de sentido común. Y eso es lo que defiende el nacionalismo decimonónico. Y eso es lo que ha estado haciendo el nacionalismo catalán con consistencia y luchando contra los elementos hostiles. Y ojo, que me imagino que ninguno de ustedes cae en la tentación de pensar que todo es blanco y todo es negro. No, no, ha habido elementos hostiles dentro de Cataluña y muy fuertes. Franco tuvo mucho apoyo aquí, mucho. Hubo mucho españolismo y mucho negación de la nación catalana salida de la propia Cataluña. Fue un apoyo muy fuerte de Franco, pues fue Cambó, por ejemplo, y fueron los banqueros catalanes que ayudaron también a la desculturización y a la opresión del pueblo catalán, lejos de fomentar la diversidad de la que tan orgullosos dicen estar, todo lo contrario. De forma que hasta ahí llegamos. Permítame una última broma. Los Jocs Florals, el Renacimiento, la Renaixença catalana, viene de la obra de un famoso filólogo catalán que se llamaba, no me acuerdo, a lo mejor alguno de ustedes se acuerda, me lo dice, era catedrático de lingüística de la Universidad Central de Barcelona y su discípulo más brillante, Milà i Fontanals. Milà i Fontanals, catedrático de la Universidad Central de Barcelona, es el origen del reconocimiento y el estudio de Cataluña, de lo catalán como cultura propia y autóctona. Su discípulo principal se llamaba Marcelino Menéndez Pelayo. Marcelino Menéndez Pelayo es el héroe de Trento, el que dice que España no es otra cosa que la luz de Trento, el español a machamartillo que odia toda, que no le tocara a Milà i Fontanals, que era su maestro, y siempre fue partidario del sano regionalismo catalán. Hasta ahí llegaba don Marcelino. No está mal tampoco, hay que reconocerle a la gente sus méritos, pero claro, el nacionalismo catalán no se iba a parar en el sano regionalismo de Marcelino Menéndez Pelayo, iba a seguir, y ese seguir demuestra eso que les decía a ustedes al principio, una comunidad imaginada con voluntad de serlo y prueba evidente de que lo ha sido a lo largo de los siglos. No estoy diciéndoles a ustedes nada que, uno, ustedes no sepan, dos, tampoco porque consideren por educación, es un hecho objetivo. Es un hecho objetivo que esa lucha de Cataluña, de los catalanes, por su independencia, su autonomía, su derecho a ser como nación, la han pagado muy cara. Que yo sepa, el único país de Europa a cuyo presidente democráticamente elegido se ha asesinado ha sido Cataluña. Es que eso es muy fuerte. Es que eso demuestra
una voluntad que no se puede romper con nada. Por eso terminamos aquí la parte mediata con una referencia. Hay mucha gente que dice que la guerra civil la hicieron las derechas, los fascistas y los delincuentes que se alzaron contra la República por razones sociales, buena medida, y por razones nacionales también, en mucha mayor medida. Yo no sé qué movió más a la oligarquía terrateniente y a la Iglesia católica para sublevarse contra el gobierno de la República, si el temor a la reforma agraria o el temor a la independencia de Cataluña. No lo sé. Lo primero que hizo Franco antes de que terminara la guerra fue abolir el Estatuto de Cataluña. Eso es lo primero que hizo. Eso es lo primero que hizo. Y la frase de antes roja que rota es un programa. Es un programa. Es decir, que yo estoy autorizado, sin que mis colegas me acusen de simplificar las cosas, a decir que el franquismo fue el último intento de la oligarquía española por sojuzgar a Cataluña. Que la represión y el genocidio que cometieron los delincuentes que se alzaron contra la República el 18 de julio de 1936, porque eran delincuentes, el hecho de que después establecieran un Estado, le dieran nombre, hicieran leyes y tribunales, no les quita la condición de delincuentes. Que estos delincuentes, el genocidio que estos delincuentes cometieron en el conjunto de España, que fue atroz, porque como todos ustedes saben, somos el segundo país del mundo en fosas llenas de asesinados anónimos a lo largo del país, después de Camboya, extraño o no. Ese genocidio se duplicó en Cataluña, el País Vasco y en Galicia, añadiéndole el genocidio cultural. Ahora, de vez en cuando escucha uno al Borbón mayor o al Borbón menor o al Borbón más pequeño de todos, da igual, decir que nunca se ha prohibido el catalán en España. Hay que fastidiarse. Hay que fastidiarse. Se han quitado los nombres de las calles y multaban a la gente si la apaleaban por utilizar su lengua, esa que dice que quieren tanto, esa que hablan en la intimidad. Claro, esa definición, ustedes me la corrijan si estoy equivocado. El franquismo fue el último intento de la oligarquía española por aniquilar la personalidad nacional de Cataluña. Y no lo consiguieron. No lo consiguieron. Muerto Franco, se produce la transición. Sobre la transición hay toneladas de libros. Ya saben ustedes, cada vez que en España alguien pasa algo, los historiadores ingleses empiezan a escribir libros. Esa afición que tienen los ingleses por España, ¿verdad? Es muy curiosa. Yo creo que es la mala conciencia que tienen. Como derrotaron al Imperio Español, le dicen, a ver qué pasa con estos chicos, a ver si ya se han hundido del todo, todavía les queda algo. No estoy de broma, no estoy de broma. Miren, cuando se produce el enfrentamiento entre España y los Estados Unidos, en 1898, el primer ministro británico pronuncia un famoso discurso, del que en España no se oye hablar. Aquí sí, aquí en Cataluña sí. Almirall lo recogió y lo glosó. Se llama el discurso de las naciones agonizantes. Y en él, el primer ministro británico dice, animado, claro está, del espíritu victoriano propio de la época en Gran Bretaña y además del darwinismo social. Miren ustedes, hay naciones que viven y naciones que mueren, y hay naciones moribundas, y no quiero mencionarlas, pero están en el mente de todos, Turquía y España. Si los españoles se obstinan en enfrentarse a los Estados Unidos, el primer ministro británico tenía una idea de cómo estaba el tonelaje de las respectivas flotas y su capacidad de fuego, pues será el fin de España. Ese discurso en España no se quiere oír, no se ha oído. Aquí sí, Almirall lo recoge. Y claro, dice, hay que irse. Esto es una nación moribunda, no hay nada que hacer.
el siglo XIX. Y desde entonces ha pasado un siglo. Ha habido el intento franquista y luego ha habido el intento de la transición, donde, si quieren ustedes un ejemplo, para contarlo así en términos alegres y que nos anime el espíritu, ¿saben ustedes que mañana el presidente del gobierno que tenemos la fortuna de disfrutar en nuestro país va a tener una entrevista con el señor Cameron, ¿verdad que sí? Y le va a pedir al señor Cameron que haga una declaración pública, igual que ha hecho Frau Merkel, hablando de la integridad territorial del país. A Cameron, que tiene Gibraltar. Claro, díganme ustedes cómo se puede comer eso. ¿Cómo se puede ser tan miserable, ruin, mezquino y vil de ir a pedirle a un tío que tiene una colonia en un país que hable de la integridad territorial del país, que el primero que no respeta es él, con independencia del juicio que a cada cual nos merezca el asunto? Porque miren ustedes, mi visión tan realista de mi propio país me obliga a decir que tampoco están tan mal los gibraltareños, O sea que, y si no, no hay más que atenerse al resultado de 2 referéndums celebrados en Gibraltar en tiempos pasados. El 99% de los gibraltareños, incluidos los monos del Peñón, no quieren ser españoles. Claro. Claro, sí, mis hijos se ríen porque, claro, estuvieron hace poco allí y estuvieron viendo los monos. Confraternizaron bastante. Claro, en estas circunstancias, ¿qué ha sido la transición? Pues miren, sobre la transición hay mucho, bibliotecas enteras, y no nos vamos a entretener. Yo he sido víctima de mucho porque dediqué 2 estudios y ni lo tempora a la transición, he escrito bastante sobre la transición, tengo mis puntos de vista sobre ello y claro, en la academia nos dedicamos a despellejarnos unos a los otros, así que para qué les voy a ocultar a ustedes que mi punto de vista sobre la transición tiene partidarios y tiene enemigos acérrimos, gente que dice que soy un canalla y un vendido y un traidor porque no comprendo la esencia de la transición, que fue como unos sinvergüenzas traicionaron el espíritu revolucionario del pueblo español. Yo el espíritu revolucionario del pueblo español no lo vi entonces y sigo sin verlo, pero puede que ya tengo un problema de visión y que a lo mejor pues se produce y no lo entiendo. A mí la transición me pareció siempre y sigue pareciéndome un pacto dictado por el miedo en las 2 partes. Miedo en las 2 partes. Los franquistas tenían las armas, pero no tenían la legitimidad. Y la oposición tenía la legitimidad, pero no tenía las armas. Y los 2 tenían miedo. El miedo de la oposición más justificado que el de los franquistas me parece a mí, porque los franquistas tienen a todos sus muertos bien puestos y los nuestros están ahí en las cunetas todavía. Pero miedo. Y claro, un pacto dictado por el miedo, que es lo que fue la transición, el temor mutuo, el miedo, ten cuidado, en fin, tal, pues produce unos resultados que dejan mucho que desear. Aún así, pues a mí me parece que ha sido razonable el resultado que ha habido, sobre todo desde el punto de vista de eso que llaman el encaje de Cataluña en España. Nos parecerá mal, nos parecerá bien. Yo supongo que a la mayoría de los aquí presentes les parecerá muy mal que desde que el gobierno de España está en manos de partidos que no tienen mayoría absoluta, ahí lleguen las derechas catalanas a echar una manita, tanto si se trata del PP como si se trata del PSOE, a ayudar a la gobernación de España y tal, y que eso, en fin, supongo que les parecerá mal. Pero desde el punto de vista, digamos, de la empresa España, pues hombre, los catalanes han hecho una gran aportación a la gobernabilidad de ese adefesio, con independencia del juicio moral que esto no se puede decir. La transición es un proyecto de España y los catalanes lo han boicoteado. Eso no es verdad, al contrario. Fíjese, lo han apoyado incluso no creyendo en él.
¿Qué más se puede pedir? A mí me sienta como un tiro que el señor Pujol apoye al señor Aznar, como un tiro. Pero hay que reconocer que desde el punto de vista ese objetivo de la gobernación del Estado, y teniendo en cuenta que Aznar es un señor, aunque parezca mentira, elegido por la gente, igual que este, que todavía parece más mentira, pues hombre, pues muy bien. Además, tanto Pujol como cuando fue necesario también lo hicieron los nacionalistas vascos, a cambio de su apoyo, pues han obtenido ventajas para sus territorios, cosas que están perfectamente. Ahí hay un señor que dice que no está muy seguro. Sí, sí, lo del 30% estaba bien, hombre, lo de... ¿cómo que no? Claro que sí. ¿Qué prefiere usted? ¿0%? Yo prefiero que me dejen recaudar el 15% a que no me dejen recaudar nada. ¿Eh? El 100%. Claro, pero mientras no tiene usted el 100%, más vale el 15 que el 0. Digo yo, claro que usted me puede decir, no, es mejor el 0, que la gente se fastidia, así está más cabreada y luego tal. Ese es el punto de vista leninista, sí, no lo comparto. Yo prefiero el 15% y además no perder de vista que lo mío es que mis impuestos son mis impuestos y me los administro yo, claro, por supuesto. Pero ese es el contenido de la transición. El contenido de la transición es que el miedo dicta un pacto, ese pacto todos lo cumplen, menos la derecha. Y ahora ya vamos al pasado más reciente, menos la derecha. Ese pacto estaba basado en la idea de la reconciliación nacional, un montón de justificaciones, pero, hombre, pienso yo que estaba basado en la idea de que por fin el sueño de la regeneración, del regeneracionismo, el sueño de la generación del 98 se iba a cumplir. España era Europa y era homologable a las demás democracias europeas. Mentira. Mentira. La primera vez que llegó la derecha al gobierno con la victoria del señor Aznar y mucho más, la segunda, llegaron al grito, que recuerdan ustedes, de la derecha sin complejos. ¿Qué significa sin complejos? Pues significa que vuelven al poder los franquistas, con los puntos de vista de los franquistas. La transición, no me cuente usted nada. Ley de memoria histórica, y mira que es miserable, corta y rácana esa ley. Mira que es miserable. Y aún así, le han quitado los fondos, no lo aplica. ¿No es así? Y tenemos legislación represiva. Y los curas vuelven a gobernar. Y las reformas educativas se echan para atrás. Es decir, todos los pactos que hacían que mal que bien ese viejo país, España, pudiera homologarse a las democracias europeas, se han roto. Todos. No hay división de poderes, no hay separación de leyes en el Estado. Claro, alguien me puede decir, pero bueno, ¿qué está usted diciendo? ¿Que eso lo hace la derecha? ¿También lo hizo la izquierda? Pues sí, es verdad, sí, es que una de las características de la izquierda española, que les voy a decir a ustedes, es lo mucho que se parece a la derecha, claro, sí, evidente. ¿Cómo se financia la Iglesia en España? Pues a través de una fórmula mágica que consiste en hacernos pagar a todos el dinerito, con la idea de que no, de que solo lo pagan quienes hacen la crucecita en la declaración de Hacienda. Mentira, lo pagamos todos. Si el 10% o el 15% de la población en España traza la crucecita, eso quiere decir que el Estado ingresa un 15% menos, que lo pagamos todos, de forma que todos estamos obligados a pagar la Iglesia Católica. El que subió del 0,5 al 0,7% fue el PSOE. El que se guardó en un cajón la hipotética ley de libertad religiosa fue el PSOE, de forma que cuando uno dice, hombre, gobiernan los curas otra vez, esto es una hierocracia, no hay más que ver el intento de arrebatar el derecho de las mujeres al aborto, con el ministro cuya memoria confundan los dioses. Sí, fue la derecha y fue también el PSOE, porque en tocante a asuntos que llaman de Estado, la monarquía, la organización territorial del poder y las relaciones de la Iglesia y el Estado, la derecha y la izquierda se parecen como un huevo a otro huevo. De forma que el resultado de la transición
ha sido un fracaso. Y ahora ya vamos al momento final de esta intervención. El momento final de esta intervención. Bueno, aquí tienen ustedes después, este es un bonito cuadro de Ramón Casas, que es un pintor catalán, La Càrrega se llama, la Guardia Civil reprimiendo una manifestación de obreros en Cataluña. Este es el momento de la proclamación de la República, la ilusión de que España podría tener una actitud distinta respecto a las naciones que la componen. Una esperanza ridícula, pero que hasta ahí llegamos. Si ustedes conocen algo a fondo la República Española, saben ustedes que una persona como yo, republicana macha martillo, tiene que reconocer que una persona como Azaña era un españolista furibundo y un anticatalán furibundo. Y miren que yo votaría por Azaña, claro, pero no puedo ocultarme que en punto a reconocimiento del valor de las naciones que forman parte del Estado español, las diferencias son mínimas. Pero en fin, los españoles recibieron la República con grandes alborozos y la República terminó como terminó. Esto lo he puesto aquí para que vean ustedes con quién se relaciona la bandera española, con quién ha estado relacionada la bandera española a estas alturas que dicen que los catalanes los catalanistas son nazis y fascistas. Pues miren ustedes con quién estaba la iconografía. Y este es el resultado después del franquismo, ¿no es así? La proclamación de una monarquía, que es la monarquía de la que disfrutamos actualmente, por nombramiento del general Franco, acerca de cuya labor existen muchas discusiones sobre si se le puede considerar o no un genocida. Esto de pegarse sobre si a Franco se le puede considerar o no un genocida me recuerda mucho lo que decía Unamuno cuando se reía de sus compadres y de sus colegas diciendo son gentes que se dedican a contar los pelos del rabo de la esfinge. Pues esto es lo mismo, no pierdo el tiempo. Pues hombre, claro que era un genocida, que mató cientos de miles de personas por razones ideológicas, pues es un genocida, sin más explicaciones. Y ese genocida decidió saltarse la ley de la sucesión dinástica en la corona de España, nombrar rey de España al hijo del que le correspondía a serlo, por razones dinásticas, porque ideológicas no estoy muy seguro, creo que no está seguro nadie, pero en fin, claro, y efectivamente ese es un baldón que prácticamente no se puede ignorar, el baldón de que Franco nombró rey de España a quien le dio la gana, igual que Tiberio nombró cónsul a su caballo. Claro, porque es lo mismo, podía haber nombrado de hecho había gente que decía, nombre usted a Alfonso, que al fin y al cabo así es usted abuelo de... ¿Qué más da? Si todo esto es una broma, hombre, si todo esto es una broma que de no ser tan macabro y no va a basarse en la opresión de la gente y en el asesinato, sería de risa. ¿Por qué es de risa? ¿O no es de risa que el señor ministro del Interior, que pueden meter en un follón a Cataluña en cualquier momento, en cuanto le dejan, salga corriendo a poner condecoraciones a un trozo de palo al que venera porque dice que son estatuas milagrosas? Pero ¿cómo se puede tomar eso en serio? ¿Cómo se puede tomar en serio eso? Claro, es que es muy difícil, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, eso inaugura la transición. No me extraña que haya gente que diga, no, si en el fondo la democracia en España la trajo Franco. Sí, claro, viendo la democracia, pues probablemente sea cierto, incluso hecho lo que hay, ¿no? Ese momento produce el renacimiento. He puesto una foto, podría haber traído muchísimas otras, del renacimiento de la recuperación de Cataluña. Aquí tienen ustedes una foto histórica. Por cierto, los intervinientes, aparte del señor Tarradellas, son muy interesantes. El señor de la barba era comunista, el señor de las gafas en primer plano era socialista. Han cambiado mucho las cosas desde entonces.
pero algo es importante. Lo primero que se hace en España es restaurar la Generalitat. Es lo primero que se hace en España. Y menos mal que una especie de duende iluminó al señor Suárez, porque yo no creo que lo hiciera a cosa hecha, pero le salió perfecto. Tarradellas le dijo a Suárez, cuando Tarradellas se dio cuenta de que, claro, era tal su legitimidad que no había manera de impedir la restauración de la Generalitat, y encima con el desagravio de traer a Tarradellas, traerlo del exilio aquí, que Tarradellas, bastante más listo que el otro, le dijo: oye, presidente, ¿qué te parece si hacemos unas elecciones democráticas en Cataluña? Y el otro dijo: no, primero en España. Claro. Imagínense ustedes lo que hubiera pasado si en Cataluña se producen elecciones en 1976, 1977, y en España no. ¿Se acuerdan ustedes de cómo cayó la Unión Soviética? Así. Yeltsin hizo elecciones en Rusia y las ganó. Y a continuación se fue a ver a Gorbachev y le dijo: tú no pintas nada. ¿Qué es lo que hubiera pasado aquí? Tarradellas saca unas elecciones, es apoyado por la gente, y luego se va a decir a Suárez: pero tú quién eres, y tú eres un puesto por Franco ahí, por su... No. Es decir, fue una carambola de la historia. Si eso no se hubiera producido, es otra cuestión contrafáctica típica, las cosas hubieran sido distintas. La transición queda en sus justos términos cuando el señor Tejero decide entrar en el Parlamento en plan torero. ¿Que el país sigue siendo fiel a lo mismo? Pues lo tienen ustedes en que el hijo de este señor ha sido elevado a la condición de miembro del Consejo de no sé qué, de la Guardia Civil, para darle el reconocimiento que merece dentro del esquema moral y mental de los gobernantes. Y bueno, pasado el tiempo, pues tienen ustedes una imagen del anterior rey dirigiéndose cariñosamente a sus súbditos vascos en un acto que se celebró, no recuerdo qué lugar del País Vasco, en Gasteiz. Pues le abuchearon las gentes de... creo que entonces era Herri Batasuna, pero no estoy muy seguro, y este hombre se despachó con este gesto que demuestra claramente el gran sentimiento y cercanía que hay entre la corona y sus pueblos a los que tanto respeta. Y detrás del rey, pues viene el último defensor y garante de los española, que es el Tribunal Constitucional, que es una última consideración para no aburrir a ustedes más con estas disquisiciones. A partir de cierto momento que vamos a situar en el proyecto de estatuto de 2006, el difícil ten con ten que se había mantenido en la esperanza de que en el estatuto pasado se pudieran ampliar los derechos de autogobierno de Cataluña, se pudiera encontrar una fórmula en España. A partir de cierto momento, eso se rompe con el proyecto de estatuto de 2006, que les voy a decir a ustedes, que lo saben mejor que yo. Saben ustedes que ahí se manifiesta, obviamente, la idea de que la fórmula de la transición, esto es, el reconocimiento de la diversidad territorial, cultural y nacional de España, pasaba por el principio de que todos distintos, siempre que todos fueran iguales, que es lo que se llamaba Café para Todos, se rompe. Y el estatuto al que el entonces presidente del gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, invita a los catalanes a redactar y presentar con la promesa de que él aprobaría lo que el Parlamento
catalán a su vez diera por bueno, pues no se cumple en repetidas ocasiones. En fin, ahí hay un montón de circunstancias que los historiadores averiguarán, no hace falta que las repasemos, pero sí que las mencionemos. Recuerden ustedes que el estatuto es sometido a un proceso de cepillado por el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, el señor Alfonso Guerra, que ahora acaba de despacharse con unas declaraciones diciendo que el señor Mas es un golpista, que finalmente la fórmula se aprueba a través de un pacto entre Artur Mas y el señor Zapatero, que orilla y, por cierto, destroza las posibilidades del PSOE y del PSC en Cataluña, deja en muy mal lugar a los urgentes y, claro, pues hace un flaco servicio, creo yo, que a la causa de la justicia, pero bueno. Y finalmente es literalmente destruido en el Tribunal Constitucional, en este tribunal. Muchos hemos estudiado esto, hemos estudiado este proceso, hemos estudiado la sentencia del Tribunal Constitucional. Tiene poco sentido hacer eso. Tiene poco sentido también decir, oiga, es que aquí se produjo una serie de circunstancias, hubo una recusación, después hubo un bloqueo, de nada. Ese Tribunal Constitucional estuviera compuesto como estuviera compuesto, daría esa sentencia en cualquier caso. Porque ese es un Tribunal Constitucional que dice administrar la justicia en nombre del Rey de España. Y el Rey de España, pues es el Rey de España. Actualmente, en la persona de don Felipe VI, que en un relativamente reciente discurso mostró cuán abierto de carácter es en relación con su padre, cuando reconoció a los españoles el derecho a sentirse españoles como les diera la gana, de la forma que les diera la gana. Hay una magnanimidad y una longanimidad real verdaderamente entermecedoras. Lo único que no les reconocía a los españoles era el derecho a no sentirse españoles o a sentirse otra cosa que españoles. Eso no estaba previsto. Eso no estaba previsto. Claro, un tribunal que administra justicia en nombre del Rey de España es un tribunal que está metafísicamente imposibilitado para reconocer la existencia de una nación que no sea la nación española. Y eso es lo que hicieron con el estatuto. Lo hubieran hecho igual de todas las maneras. A partir de ahí se produce la última eclosión del nacionalismo catalán que nos ha llevado a esta situación que vivimos hoy, por la cual estoy yo aquí y están ustedes ahí, porque estamos aquí en eso. Ha llevado a la diada del año 2012, ha llevado a la convocatoria de las elecciones del 9N, con los episodios concomitantes, y ha llevado a la convocatoria de las elecciones del 27 de septiembre. Que es un momento crucial. Estaba bien elegido desde el principio, cuando me dijeron el proceso visto desde Madrid, porque si ustedes vivieran en Madrid, verían ustedes con gran asombro, como lo veo yo, cómo iban pasando los meses y los madrileños, como en tiempos de la guerra de Cuba, no se enteraban de lo que estaba pasando. No le daban importancia. Creían que esto era una cosa, que esto lo iban ellos, pues como siempre, con esa especie de suficiencia castellana, de esto lo arreglo yo en 2 pispas y te explico el problema de Palestina tomando unas cañas en el bar. Y esa absurda actitud. Y claro, eso no podía impedir que el proceso de toma de conciencia subjetiva de los catalanes, de la asunción de esa comunidad imaginada como una realidad fáctica, el paso de un nacionalismo cultural a un nacionalismo político, el derecho a la constitución de un Estado, quedaran ya irremediablemente establecidos, de forma que no sé si se habrán dado ustedes cuenta, ya ni siquiera se discute cosas que hace 2 años se discutían
hasta la seriedad y aburrían hasta las ovejas. El derecho a la determinación no existe porque dice que eso solo se aplica en el orden internacional. Todas esas tonterías ya no se hacen, ya nadie discute eso. Hace 2 años sí, ahí estaban mis colegas, vengan a hacer simposios y seminarios acerca del derecho a la autodeterminación, los derechos colectivos. Pues no me he tragado yo rollo sobre el asunto ese de que los derechos son facultades individuales y subjetivas, solo lo tienen las personas, no lo tienen los pueblos. No existen derechos de los territorios, argumentos se han dado todos los que se han querido. Históricos, jurídicos, políticos, lo que ustedes quieran. Esa discusión está ya agotada. Ya nadie habla de eso. Ya nadie discute el derecho a la autodeterminación. Ya nadie discute la condición nacional de Cataluña. Ahora la cuestión es, virgencita, que me quedo como estoy, porque a esto ya no los para nadie. Claro, y esa es la misión donde yo tendría que callarme y ustedes empezar a hablar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Claro, a partir del 27 de septiembre. Hay una cuestión que es obvia. Hay una cuestión que es evidente. De aquí al 27 de septiembre, no sé muy bien cómo formular esto. Yo esperaría todo tipo de provocaciones. Con una evidente mala fe y un intento de boicotear el proceso, de llevarlo a una situación de violencia que justificara una intervención. Sé que este es un discurso arriesgado, porque puede parecer el de un pánfilo que diga, chicos, no os mováis, que es peor. Claro, yo me movería, pero yo no soy catalán. Y desde luego me esperaría lo peor, porque lo que hay enfrente es lo peor. Los últimos días les han dado a ustedes suficientes pruebas. Primero mandaron a la Guardia Civil para ver si les sacaban no sé qué chanchullos a los de Convergencia y al bueno de Mas. Bueno, a Mas no hay manera de sacarle nada, porque ya lo intentaron hace un año, no pudieron. No parece que Mas tenga mucho que... Pero en todo caso, aunque lo tuviera, y aunque Convergencia y Unió fuera, por ejemplo, la 10ª parte de corrupta y ladrona que el PP, que ya es decir, ¿qué tiene eso que ver con un proceso de carácter popular, general, transversal, interclasista, interconfesional, pero sea hasta monjas? ¿Cómo va? Si es que se nota mucho, hombre, ¿cómo van a parar un movimiento de estas características diciendo que en Convergencia se robaba y tal? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Tanto como ustedes, por ejemplo? Y ahí siguen, dicen que quieren que los elijan otra vez. Y es posible que hasta los elijan. Yo no descarto esa posibilidad, porque uno empieza a pensar que mis compatriotas es que son masoquistas, y que les gusta que les roben y encima les insulten, porque es que si no, no se explica, ¿no? Bueno, entonces, primero mandaron a la Guardia Civil. Luego mandaron a Felipe González. Con una carta en El País que bendito sea el Señor, madre mía, qué vergüenza. Después de Felipe González vino el señor Alfonso Guerra, claro, no podía faltar, el gordo y el flaco. Pues Alfonso Guerra diciendo una de sus habituales grandezas de que el golpe de Estado... Yo, como tengo un espíritu literario, yo en cuanto leí aquello dije, anda, esto es como la novela de Torrente Ballester, el golpe de Estado de Guadalupe Limón, esto de que se lo tome en serio, hombre, pero será majadero este tío. Pero claro, al mismo tiempo piensas, ojo, que estos no son tontos. ¿Y si se están inventando un golpe de Estado para justificar otro? Que es como normalmente se hace. Yo doy un golpe de Estado precisamente para ver venir el que tú quieres hacer. Y se lo inventan. O sea, que no hay que descartar ninguna posibilidad, por rara que parezca. Y la última, esta reforma express del Tribunal Constitucional, que es ya de risa. Supongo que han leído ustedes las declaraciones de mi querido amigo y colega
Rubio Llorente, magistrado que fue del Tribunal Constitucional, bien sabe el cielo que conservador por lo demás. Hombre abierto y liberal, luchó contra la dictadura, pero un hombre como buen jurista, pues muy conservador, ¿no? ¿Qué decía? Que dice, bueno, con esta reforma se ha cargado el Tribunal Constitucional. Claro, bendito sea don Francisco, al que yo realmente admiro, pero llega tarde, ya se lo cargaron hace mucho tiempo. Ya se lo cargaron con la sentencia del Estatuto, que fue una sentencia dictada. Ya se lo cargaron cuando nombraron presidente a un amigo personal del señor de la Moncloa, un militante de su partido. Pero ¿cómo se puede tener un Tribunal Constitucional presidido por un hombre de tu partido, que recibe dinero de tu fundación, que tiene... Eso es una burla. Claro, ese tribunal no tiene autoridad ni tiene legitimidad. Y ahora lo reforman para acabar de convertirlo en una especie de comisaría de guardia, con una ignorancia absoluta de los principios jurídicos más elementales, como por ejemplo el hecho de que eso no se puede hacer, que es inconstitucional, y que además, para mayor chiste, si yo fuera la oposición, lo que pasa es que me parece que la oposición no se atreve ni a eso, recurriría a la medida por inconstitucional ante el propio